Bueno, bienvenida Rosalinda Pizarro a la Maratón de Mentores. Hemos generado este espacio para que mentores con una cierta trayectoria vengan y nos compartan sus experiencias y sus aprendizajes, así que vamos a conversar con eso, pero antes, muy bienvenida, gracias por dedicarnos tu tiempo. No, muchas gracias. La verdad es que me encanta además el concepto de un maratón de mentores, está increíble, ¿no? Porque ahora que no podemos salir, pues bueno, traer los conceptos de mucho movimiento a estos temas está fantástico. Así que, Ana, yo encantada de la vida de estar aquí. Buenos días a todos. Un gustazo. Bueno, Rosalinda es la actual vicepresidenta de la Red Global de Mentores, también es directora general de Espacio Empresarial de México, donde se forman mentores, se certifican, ¿no? Mentores, instructores, coaches en estas habilidades y en línea a lo que el gobierno mexicano pide. Así que va a ser un gusto conversar y que nos traigas todo lo que tengas para compartir. Y empezamos con eso, con cuáles son las experiencias que hoy Rosalinda quiere compartirnos, de las que ha extraído un aprendizaje, una capacidad típica de un mentor, digamos, y ese aprendizaje puesto al servicio de las personas, que tal vez los que nos estén escuchando reciban eso como algo nutritivo. Sí, muchas gracias. Fíjate que hoy sé que eso es ser mentor, ¿no? A partir de todo lo que hemos aprendido en la red global y estos años que han sido increíbles también en cuanto al crecimiento profesional, pero me voy a ir un poquito prácticamente al siglo pasado, ¿no? Porque yo nací el siglo pasado, estudié el siglo pasado, entonces cuando yo estaba estudiando, yo estudié administración industrial en una de las escuelas pues más importantes en México, que es el Instituto Politécnico Nacional. Es una institución pública, o sea, del gobierno federal para que podamos estudiar. Y la verdad es que mi familia no tenía recursos para mandarme a una escuela privada y además yo creo que en esos tiempos era muy reconocido que tú lograras entrar a una escuela pública Sí. porque implicaba todo un, pues exámenes, muchas cosas, entonces tener un lugar ahí era un reto, ¿no? Entonces, yo cuando estudiaba la secundaria, me hicieron esos famosos test de vocaciones y decía que yo iba a ser buena para administrar, para ser médico o para ser empresaria. Entonces el tema empresario se te sonaba como, uy, no, solo los ricos, ¿no? El tema médico era como, híjoles, ver sangre y que el dolor de la gente no era como lo que yo quería. Y entonces administrar, pregunté, ¿y eso qué es? Y me dijeron, es hacer a través de otros. Y entonces me remonté a que cuando yo era muy chiquita yo decía que quería estudiar para mandar. Entonces dije, claro, eso seguramente tiene que ver con mandar y decidí estudiar administración y la verdad es que ha sido la decisión más importante que me encanta. Y mientras yo estudiaba administración en UPIXA, que es una de las facultades o universidades dentro del Politécnico, llegó un día a mi vida una conferencia que tenía que ver con emprendimiento. Y la verdad es que yo era muy metiche, no sé cómo le diga en otros países, pero nosotros en México decimos que eras ajonjolí de todos los moles, ¿no? Que es nuestra, como, o sea, que estás en todo, porque siempre el mole lleva ajonjolí. Bueno, yo era de esas, ajonjolí de todos los moles, siempre andaba aquí y allá. Entonces, por supuesto que estuve en esa conferencia y dije, claro, esto tiene que ver con que tú tengas una empresa, con que tú mandes a otras personas, ¿no? No tenía claro que eso era ser líder. Entonces dije, yo tengo que participar en este programa y por supuesto me inscribí. La verdad es que para mí fue una experiencia súper enriquecedora porque en primera mis compañeros me escogieron a mí como la presidenta del equipo, ¿no? Entonces eso para mí fue mucha responsabilidad y a partir de ahí me clavo y me dedico de lleno a esto. Y además era un programa educativo en donde nos enseñaban cómo crear una empresa, cómo hacer todas las gestiones y requisito importante que produjeras algo, que tú mismo lo vendieras y que además tuvieras un cargo directivo. Entonces era una Es todo, escuelita completo. de empresa, sí, claro. Y fue tan buena la experiencia que he de presumirles que fuimos la empresa del año de nuestra generación, porque cuando supimos que había un premio dijimos, eso lo tenemos que ganar, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Lo tenemos que ganar. Pero paralelo a toda esa competencia, vino toda una formación, porque nos tocó, hoy diría, uno de mis mentores de vida, que en ese tiempo era nuestro asesor, porque era una palabra que era más común de utilizar, nuestro asesor, que se llama Carlos Parra, y él era director de mercadotecnia en una empresa muy grande que era Avon Cosmetics. Entonces, imagínate todo lo que él nos pudo enseñar, más lo que nos enseñaban en la escuela, más el programa.
Entonces, claro que yo salí de la escuela y dije, no, yo no quiero trabajar en una empresa, o sea, yo quiero tener una empresa. Y porque además los que estudiábamos administración era común que pensaras en ser asistente administrativo, auxiliar administrativo, y esas palabras me pesaban mucho, ¿no? Yo no quería ser auxiliar de nada, ni asistente de nada. Entonces dije, no, yo voy a seguir con la empresa de dulces, porque hicimos, para poder hacer el proceso, tuvimos que pensar en un producto que nosotros pudiéramos hacer. Entonces dijimos, dulces mexicanos, que además la gente los compra mucho, los podemos hacer y es una venta repetitiva, ¿no? Entonces nos la pasamos haciendo dulces y cuando terminamos dijimos, pues hay que seguir, ¿no? Entonces, eh, nos costó trabajo porque además, imagínate, el siglo pasado emprender no era lo que hoy es, o sea, no era un concepto de moda. Entonces, cuando yo decía, es que estoy emprendiendo, todo el mundo me volteaba a ver así como, ¿y eso qué es, no? Es duele, eres de otro planeta, o sea, era raro. Y la verdad es que fue una experiencia increíble porque eso me permitió darme cuenta cómo se lleva una empresa. Pero además, cuando yo lo compartía con otras personas, me decían, a ver, pero ¿cómo hicieron esto? ¿Y cómo hicieron aquello? Entonces, eso me llevó a empezar a decirle a los demás cómo hacerle. Le digo, hoy sé que eso es, pues, ser mentor, ¿no? En ese tiempo no lo sabía, no era un concepto conocido. Y entonces, eso me llevó a empezar a dar cursos de capacitación, pero siempre en el tema de trabajar por mi cuenta. Y en 1999 decidí poner ya una empresa dedicada a la capacitación y la consultoría, que justo es Espacio Empresarial, que este año cumplió 21 años ya. Entonces, ya es mayor de edad el espacio. Ya es mayor de edad. El año pasado tuvimos una fiesta padrísima donde festejamos los 20 años, porque pues en 20 años pasan muchas cosas en una empresa, creces, o sea, esta no es la primera crisis que nos toca vivir, ¿no? Incluso creo que nacimos cuando había crisis, nos hemos ido acostumbrando a que te tienes que reinventar a cada rato. Hay veces que como que las personas no lo ven y piensan que siempre es igual, pero no es así. O sea, a lo largo de 20 años pues hemos pasado muchas situaciones, que es la parte padre de poderlo compartir con las demás personas, pero lo que sí he tenido claro es que siempre he trabajado en una empresa que ha sido mía. No es la primera que hago, muchas no funcionaron, o muchas no han funcionado porque paralelo a Espacio pues he seguido haciendo cosas, ¿no? Porque soy muy inquieta, soy emprendedora desde muy chiquita. Yo les digo luego en los cursos que yo jugaba con las Barbie, porque primero les puse una zapatería a las Barbie para jugar con ellas. O sea, no crees que jugaba de, ay, ¿tú cómo te llamas? Sino, no, o sea, les hice su zapatería, sus cajitas, los zapatitos, los anaqueles, y ya que tenían su zapatería, jugaba con ellas, ¿no? Entonces, como que yo traía ese chip desde entonces, así que es una parte que me ha gustado mucho. Y después le empecé a dar estructura y forma, pues a través de todo esto he tenido mentores de vida increíbles que bueno, he aprendido muchísimo, desde maestros en la escuela, desde consultores, porque además yo empecé en consultoría cuando tenía 20 y tantos años. Y en ese tiempo uno pensaba que los consultores tenían que ser grandes, o sea, personas mayores de edad que pudieran compartir su experiencia, entendiendo que experiencia era antigüedad. Yo les decía, pero es que no es lo mismo tener 30 años haciendo lo mismo, ¿no? Que a lo mejor yo lo he aprendido más en menos tiempo. Entonces, lo primero que me enfrentaba es que cuando daba un curso, me decían, ¿y cuántos años tienes? No, antes que otra cosa, porque pues si ahora, yo les digo, si hoy estoy joven, imagínate hace 20 y tantos años, ¿no? Entonces, lo primero que tenía que luchar era con la edad, más incluso que con ser mujer, porque era un mayor encontronazo el que era yo joven para la actividad que hacía, pero la verdad es que la hacía con mucho gusto y con mucha preparación, porque siempre he sido muy aplicada en la escuela y en eso. Y por otro lado, porque también te vas dando cuenta que lo que a veces no tenemos es un método. Entonces, en esos tiempos, como que la palabra que más se usaba era ser consultor, más que los mentores, los coaches, no existían. Entonces, por eso es que nos dedicamos a capacitación y consultoría y a darle forma. Y luego vino en México, pues también un boom en el tema de la certificación, porque empezamos a preocuparnos por decir, bueno, es que cualquiera puede ser consultor, que eso lo vemos ahora con la red, es decir, todo el mundo todo quiere ser mentores, ¿no? Claro. O todo el mundo quiere ser coach, ¿no? Entonces, en ese tiempo, todo el mundo quería ser consultor,
y se empezó de alguna manera estandarizar, decir, pero tienes que cumplir con esto, no nada más es hacer tu tarjeta de presentación y ponerle abajo tu nombre, y nosotros decimos que ser consultor diésel, porque dice él que es consultor, y entonces empezamos a trabajar también con eso, y te digo, Dios es muy claro siempre cuando te escucha desde el corazón, y entonces empezamos a formarnos como consultores muy serios, profesionales, y eso también nos llevó a que cuando empezó este boom y surge el estándar de consultoría, alguien me dijo, oye, pues ustedes que ya están en eso, pues certifíquenos, ¿no? Entonces lo primero que dije es, ay, no, los consultores son re difíciles, porque además somos soberbios, ¿no? Como que es el pecado capital de la consultoría. Y decía, no, 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 imagínate aguantar a todos los consultores que se quieren certificar, pero cada vez más amigos nos dicen, oigan, pues ustedes certifíquense, ¿no? Ustedes que ya están en eso. Entonces, en un momento que dije, bueno, a ver, y entonces decidimos que fuera una línea importante de trabajo, el certificar a los consultores, el formar consultores, y no faltó el que alguna vez me dijo, Ana, o sea, ¿cómo? ¿Estás certificando a tu competencia? ¿No? Porque también es lo que... como la gente... mirada estrecha. Ajá. Y entonces al principio sí te quedas como de, a ver, espérame otra vez, déjame pensar esto que estamos haciendo. Luego dije, bueno, no, porque podemos ser aliados, o sea, cada quien hace cosas distintas, yo no voy a tener manos para todo, porque además también es cierto que tú como consultor o como mentor que das un servicio profesional, llega un momento en que se te acaban las horas del día y se te acaban los días. Y yo le he pedido a Dios días más largos, semanas de más días, y no me ha escuchado, ¿no? Entonces, que de alguna manera tienes que como que ver cómo multiplicar eso. Y entonces eso me dio muy buena experiencia porque pues empezamos a formar consultores, empezamos a conocerlos, para evaluarlos nos sentábamos así como tú y yo ahorita, pero en lo presencial. Entonces me permitió, les digo, conocer a la mafia de consultores de nuestro país y ver con quién hacías clic, como para decir, con él me gustaría trabajar, ¿no? Y entonces así fue como empezamos a crear como todo esto que hoy tenemos y que seguramente se va a ir modificando con el tiempo porque es parte también del crecimiento, ¿no? ¿Cómo ves? Qué bonito, me encanta, me encanta. Creo que muchas cosas de las que nos has compartido se pueden tomar y aplicar para un montón de otros ámbitos. Desde aquel comienzo, es decir, vi una conferencia, una charla y me metí, esa cosa de que la intuición nos guíe también, que por ahí es lo que marca el resto de tu vida. No sé, hasta ahora, 20 y pico años después, ese día que ingresaste ahí en esa charla, tiñó toda tu vida hasta acá. Y eso puede ser maravilloso hasta dejarnos acompañar por un mentor, de dejar de ver la competencia como competencia para verlos como aliados. Yo creo que eso, en el mundo que se viene, es vital. Es dejar de sentirme separado del otro para ver qué podemos hacer juntos. O de última, hace lo mismo que yo. Y sí, como decías recién, no tenemos mano para todo, así que me encanta. Me parece que es sumamente rico que esto lo puedan aplicar las personas más allá que no tengan un ente certificador como el que tiene Rosalinda Pizarro en México o lo que sea, esto vale para todo. Sí, es que fíjate que tenemos como muchas cegueras o paradigmas que a veces no nos hacen ver esas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tema de las alianzas siempre es como complicado porque creo que una debilidad que tenemos es que nos falta aprender a trabajar en equipo y sobre todo trabajar con pares. O sea, sí es cierto que a veces somos muy soberbios en ese sentido los que nos dedicamos a los servicios profesionales porque empiezas a documentarte mucho, a tener muchas experiencias, pero y cuando trabajas con otras personas a las que tú les enseñas, a las que les compartes, a lo mejor te es muy fácil colocarte en esa posición de tú ser el que sabe más y enseñas. Pero cuando se trata de trabajar con pares, ahí es donde viene como el tema complejo, porque también es aceptar que hay otras personas que saben cosas que tú no sabes, y es donde te das cuenta que hay muchas cosas que tú no sabes, y estar abierto a aprender. A mí la verdad es que me encanta siempre ir a cursos de capacitación, y ser, cuando estamos trabajando en los equipos, oigan, y si hacemos esto, porque además lo traes como en el ADN, ¿no? Entonces acá dicen, pues sí, va, o sea, pues a ver, tú organiza. Y entonces hay veces, te juro que llego y digo, hoy voy a estar simplemente de observador, ¿no? Porque la verdad es que siempre soy la última que termina, la que tiene que ver con la presentación, y entonces me quedo así como de, a ver que alguien más diga.
Y entonces empiezan, ¿pero qué hacemos? Y empiezan a complicar tanto las cosas que yo así como que, no puede ser, que llega un momento en que digo, no, a ver, hay que hacerle así y así, y digo, otra vez caí, ¿no? Pero es parte de que uno está como muy acostumbrado a esa parte de organizar y todo. Y la verdad es que yo me he vuelto, ahora con todo lo que hemos aprendido, reflexiva en esas cosas. Y digo, cuando yo estuve en la primaria, no, yo creo que les va a sonar a algunos países raros, pero nosotros en México tenemos una compañía de unas bebidas que los niños es muy común que se llama Boing, así que luego la googlean y se llama Pascual Boing. Y los Boing son unos jugos de sabores de naranja, de piña, etcétera, y son triangulitos. Entonces siempre se vendían en mi época en las escuelas básicas, ¿no? Era como el box lunch, no podía faltar el boing. Y en mi escuela había una casita donde se vendían, porque eran muchos. Entonces había una tiendita y entonces yo mataba por ser la que atendiera la tiendita. O sea, yo decía, maestra, por favor, yo a los boing. Entonces la primera vez fue así como que, a ver, porque yo lo que yo creo que en mí ubicaba era, eso es un negocio, ¿no? O sea, era la casita. Entonces, la primera vez que entré, vi así como, ¿cómo organizo? Y dije, ya, pues yo era chiquita, de tamaño de por sí, pero imagínate a los 10 años, entonces los acomodaba todo a mi altura para tenerlos fácil. Digo, hoy sé que eso se llama ergonomía, ¿no? De entregar, pero yo sé, para que tenga aquí piña, naranja, no sé. Entonces abría la tiendita y decían, de piña, de naranja, y tenía aquí la cajita donde cobraba. Entonces yo era muy rápida para eso, y cuando le tocaba a alguien más, los dejaban donde estaban ya de piña, y era, córrete por el de piña y regresa. Que de naranja, entonces córrete. Entonces llegó un momento que me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a hacer la de los boys, porque contigo no se hace fila, y todo corría muy rápido. Entonces me adueñé prácticamente de la casita de los boys, pero te digo, hoy sé que esas eran como chips que yo ya traía, que después les pude dar forma, y por eso es que lo que he hecho me ha gustado tanto. Y luego a veces me ha costado, escribí un libro y hay un capítulo, digo, es que a veces me cuesta trabajo de diferenciar hasta dónde es trabajo y hasta dónde ya es parte de, ¿no? Porque los emprendedores no tenemos horario. No, Y esa ni es de las cosas que domingo, ni... más trabajo cuesta, porque dices, si un lunes quieres hacer otra cosa, lo puedes hacer, pero lo vas a tener que reponer en otro día. O sea, no es como semana inglesa, 8 horas por 5 días a la semana. O sea, un emprendedor es emprendedor siempre. Entonces, siempre estás buscando, pensando, haciendo cosas distintas, y es una forma de vida más que un trabajo, ¿no? O una actividad Totalmente. profesional. Entonces, la verdad es que eso es por eso es padrísimo todo lo que uno va haciendo. Y mi especialidad ha sido en el tema de desarrollar negocios con emprendedores y en el Claro. tema de desarrollar competencias, ¿no? Porque creo que todos somos capaces de dar lo más, de estirarnos mucho, pero es cosa de que tú quieras y que por un lado estés consciente. Yo digo que como en Alcohólicos Anónimos, tú mismo identifiques que tienes un problema y que necesitas ayuda, y segundo, buscar la ayuda correcta, que ahí puede ser Exacto. un mentor, ¿no? Que ya vivió la experiencia y que te va a decir, mira, por aquí es más rápido. Y por eso me hizo tanto clic cuando empezamos a participar en la red global de mentores y todo esto que se hace, porque tiene que ver con vocación de servicio, ¿no? Que Sí, no quedarte solo con lo que tú sabes, has aprendido, a tropiezos a veces, porque no siempre tuviste quien te dijera por dónde, y ponerlo en la mesa para compartirlo con otras personas y que les cueste menos trabajo. tal cual. Sí, a mí me encanta decir que la mentoría es un acto de amor, porque es, te entrego lo que me funcionó y también lo que no me funcionó, los errores o lo que podrían verse como fracasos, y allanarle esa curva de aprendizaje al otro, ¿no? Que está en un proceso. Así que me parece que lo que nos ha traído es sumamente rico, porque más allá del preconcepto que uno podría tener, que emprendimiento es un negocio, o sea, la vida de cada uno es un emprendimiento, y también ahí podemos aplicar todo lo que nos has compartido, Rosalinda. Así que gracias infinitas, creo que hay mucho ahí para capitalizar en cada uno de los que nos estén escuchando, si lo eligen. Rosalinda, otra cuestión que les vengo preguntando en esta maratón de mentores es si nos quisieras compartir algún tip, algún ejercicio, alguna práctica cotidiana que te haya servido, que te esté sirviendo para tu desarrollo personal. Fíjate que al fin que traigo como esa formación de consultora de origen, ¿no?
hay una herramienta que a mí me gusta mucho, que es la FODA, la DOFA, como le llamen, porque les digo que es como irte a tomar una radiografía o unos exámenes de laboratorio que a veces no sabemos interpretar. Entonces, o hacemos una y creemos que eso es para siempre y se va modificando con el tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho, pues en cada actividad, en cada proyecto nuevo, hacer, o incluso en lo personal, hacer la FODA para ver cuáles son mis fortalezas, mis debilidades hoy, ¿no? Porque no son las mismas. Y más en esta temporada que estamos viviendo, le digo que esta pandemia temporada 5 si estuviéramos en Netflix, ¿no? Que hemos ido cambiando a lo largo de este año, o sea, no somos los mismos que cuando empezó. Entonces, hoy hacer una radiografía que además son buenos tiempos, porque son tiempos de reflexión, de ver qué hiciste bien, qué cosas tienes que corregir, y que además la tendencia siempre nos lleva a pensar en las debilidades, o sea, como que uno quiere siempre trabajar con las debilidades cuando tenemos un chorro de fortalezas que a veces descuidamos por querer atender las debilidades, ¿no? Entonces, si nos enfocamos en las fortalezas, por eso es FODA, porque la primera es fortaleza, luego la O de oportunidades, que es lo positivo, y después lo negativo, entonces tienes más visión de estoy aquí y cómo le voy a hacer para moverme de aquí, o sea, con cuáles voy a trabajar. Entonces, la verdad es que eso me gusta mucho, es una herramienta que procuro utilizar de manera constante para poderme mover del lugar y para tener como antenitas, ¿no? Yo creo que hoy no van a faltar en todas las FODA amenazas pandemia, que antes no veíamos, Claro. entonces segurito va a estar siempre eso ahí contemplado. Y la otra, que hace algunos años empecé a estudiar todos los temas de gestión de felicidad, porque pues primero hay que aplicarlos en uno, ¿no? Porque se contagia, o sea, Sí. algo que es padre es que así como ahora el COVID, que tenemos muy claro cómo se dieron los contagios, también la felicidad se contagia, como también se contagia el pesimismo y la mala vibra que a veces tú traes, y que hay personas con las que dices, ay, no, yo mejor ya no le hablo, porque cada que le hablo es una tragedia su vida, ¿no? Porque además sí tiene que ver con la lupa con la que tú lo miras. Entonces, si nosotros partimos de eso, de cuáles son tus fortalezas, tus oportunidades, tus debilidades y amenazas, y además las gestionas a partir de lo positivo, ¿no? Las cosas buenas, creo que te pueden dar muchos elementos y aprender a soltar. Este año nos ha enseñado mucho eso, o sea, de verdad para mí ha sido un año completamente diferente porque hasta el año pasado yo viajaba, iba, venía, o sea, siempre les decía, cuando vivo en mi casa, vivo en la Ciudad de México, pero yo me la pasaba siempre fuera de mi casa. Entonces, primero, pues tú sabes que nació Ethan en enero, entonces desde unos meses antes ya no salí. Y luego viene la pandemia, entonces estamos encerrados más de un año. Y es cómo aprendes a vivir con esta nueva realidad, porque pues ahora viajo en Zoomlandia, ¿no? Por eso me encantan teletransportar en las salas, porque es como vas Sí. buscando cosas que te den ese movimiento, pero si te la pasas quejándote, pues entonces va a ser más pesado, va a ser toda una tragedia. Cuando vas a decir, oye, pero está padre que convives más, conoces tu casa, ¿no? Vuelves a reconocer espacios, ¿no? Y Sí. vuelves a reconocer incluso a las personas con las Gente. que vives, porque aquí en mi casa se han enterado de lo que yo hago. O sea, mi mamá dice, ah, ¿cómo hablas? Yo ves que siempre he hablado mucho, lo que pasa es que antes no me oías, ¿no? En otro lugar. Claro. Hablaba en otros lados. Y Ethan, por ejemplo, o sea, va a hablar primero que caminar porque me escucha y él también o sea, porque también trata está entendiendo ese contexto. Entonces, es cómo se traslada y aprender a dejar cosas. Y bueno, pues eso no se da ahorita, lo pones en un compás de espera hasta que pueda Claro. volverse, en lo que también te desacostumbras y te acostumbras a las nuevas cosas, ¿no? Porque Sí. hoy la verdad es que es maravilloso no tener que andar en el tráfico, no tenerte que mover, o sea, claro, aprovechas más el tiempo porque antes una reunión a lo mejor te llevaba 3 o 4 horas entre que te trasladabas, llegabas, hacías, y ahora es una hora aquí, otra acá, entonces sí vas viendo cambios, entonces yo creo que es estar abierto y siempre de darte tu tiempo de reflexión para poder tomar decisiones y que no tener miedo a decir, esto no funciona, lo dejo aquí, que hay nuevo que sí funciona, ¿no? Para que
del desapego, creo que es como la parte en la que tenemos que trabajar, que nos cuesta mucho trabajo y que además somos muy buenos observando a los demás, o sea, deja a los demás, o sea, enfócate en ti, ¿no? O sea, trabaja contigo y entonces Sí, todo empieza a modificar. me Y es buen encanta. tiempo para... Me encanta lo que estás trayendo, porque además del FODA y todo lo otro, hay algo que se viene repitiendo en esta maratón de mentores, que es el tiempo de reflexión con uno mismo. Y que creo que también es la gran invitación de esta pandemia que nos dejó a todos encerrados y casi como la máxima invitación a mirarnos hacia adentro. Y creo que el mentor necesita ese rato de introspección diaria, diría casi, para poder analizar, ver con otro prisma las experiencias, lo que le está pasando en la vida cotidiana. Así que gracias por traer eso. Es Bueno, aprender Rosal, a estar con uno mismo, ¿no? Yo creo que ese ha sido lo que más pesado se ha hecho a la mayoría de las personas, que están, ya quiero salir, no sé qué, porque has tenido que estar contigo. Y entonces no siempre eres la mejor compañía, ¿no? Entonces ahora te estás dando cuenta de que has tenido que estar contigo y pues eso ha sido lo pesado. Y aprovechando que viene Navidad y fin de año, no sé cómo en otros países, pero en México tenemos la tradición de las 12 uvas, ¿no? Entonces yo les digo, desde hace varios años que llegan las 12 de la noche del 31 y que tenemos lo del 12 uvas, 12 deseos, que el brindis y demás. Digo, yo la verdad es que desde hace muchos años pelo las uvas porque imagínate estar voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, con las uvas con pellejitos, ¿no? No, yo las pelo, te voy a mandar una foto, tengo ahí mi copita con las uvas, digo, porque tienes que buscar que las cosas a tu alrededor se hagan ágiles y no dejar de hacer rituales, porque eso te da como que cierta tranquilidad de que, bueno, tú estás haciendo lo que a ti te toca, ¿no? Y también confiar en que hay un universo, hay un ser, hay alguien que escucha y que si hablas con los anhelos de tu corazón te cumple, ¿no? Entonces creo que es parte de esta temporada que la veamos con mucha compasión, con mucho amor, que aprendamos a convivir con la gente que nos rodea, a disfrutarnos y por supuesto con la esperanza de que el año que entra vendrán cosas mejores, siempre vendrán cosas mejores, ¿no? Pero parte de ti, si tú estás preparado para esas cosas mejores. me encantó, gracias. Y me gustó lo de las uvitas y esto que a mí me gusta decir, convirtamos cada rutina en un ritual. Creo que la rutina está teñida como del aburrimiento, del tengo que, en un ritual que es más sagrado, que es más de amor a nosotros mismos y al resto. Así que me encantó lo del pellejito de las uvitas ahí. Bueno, Rosalinda, una frase para cerrar con la gente que nos está escuchando. Pues mira, fíjate que ya ves que ahora el Facebook se ha convertido, yo digo que como en la Biblia, ¿no? Yo me acuerdo que antes te decían, cuando tengas algún sitio, abres la Biblia, en la página que abras, ahí va a estar la respuesta. Digo, ahora entras al Facebook y de acuerdo a tu estado de ánimo es lo que ves, ¿no? Entonces, hace algunos años entré y vi una frase que decía que cuando decides emprender, todo mundo te va a querer decir por qué no, porque ellos no lo hicieron, ¿no? Y empezaron a venir a mi mente muchas personas que me decían, mejor trabaja en una oficina, ¿no? Es más fácil, Seguro. Ah, es más seguro. Cuando vean que no te pudieron detener, te van a querer decir cómo le hagas. Ah, es que deberías de hacerle así, porque además la gente opina, siempre opina, porque además todos creemos que nuestra opinión es importante, pero cuando no estamos adentro del problema, ¿no? Desde afuera. Entonces también vinieron a mi mente muchas personas. Y cuando vean que te fue bien, todo el mundo te va a decir, yo siempre sabía que lo ibas a lograr. Entonces, eso, ¿no? no tengamos miedo de emprender, la mayoría de las personas no lo hace y cuando tú decides hacerlo y empiezas a modificar la forma en que te comportas, en que has vivido, en que vas a vivir el resto de tu vida, de verdad que se dan cosas mágicas. Entonces, y además, si eso sucede, pues empiézate a juntar con personas que lo han hecho para que te digan los cómo sí. Y creo que estos espacios son eso. Es como, yo acá en México siempre digo, debería de haber emprendedores anónimos, así como alcohólicos anónimos, donde estemos las personas que lo hemos hecho para decirle a los demás como sí, porque ese es el círculo de apoyo. Entonces, esto es un círculo de apoyo de decirte cómo sí, por dónde sí y con quién sí. Y aquí estamos los que queremos hacerlo realidad. Así que gracias, Ana, por el espacio y felicidades por esta iniciativa a ti y a toda la red global de mentores
siempre, siempre estamos haciendo cosas súper enriquecedoras e innovadoras para poder ayudar a más personas. Gracias. Bueno, ese era el propósito de esta maratón de mentores. Gracias por sumarte. La idea era esto, ir transfiriéndole a las personas nuestros aprendizajes, las cosas que nos han funcionado, también anécdotas de las que no, por si es nutritivo para otros. Así que muchísimas gracias. Un cariño enorme. Beso, abrazo y felicidades. Gracias. Felices fiestas a todos. Un abrazo, Ana. Dios te bendiga. Cuídense mucho. Bye, bye. Bendiciones. Chao, chao.